Hoy nos remontamos a una noche de invierno en el Mediterráneo, cuando un sistema diseñado para el ocio y la rutina de hotel flotante quedó sometido, en pocos minutos, a las exigencias más duras de la ingeniería naval y de la gestión de emergencias. Fue el 13 de enero de 2012, frente a la isla de Giglio, en la costa occidental de Italia, y el nombre del caso quedó ligado para siempre a un buque específico, el crucero Costa Concordia. Lo que comenzó como una navegación costera, con un desvío planificado para pasar cerca de tierra, terminó en un impacto con roca, pérdida de propulsión y de energía, una escora progresiva y una evacuación compleja en condiciones cambiantes. El resultado final incluyó la pérdida de 32 vidas y también una cadena de lecciones técnicas sobre navegación, toma de decisiones en puente, coordinación con autoridades y límites prácticos de los procedimientos cuando el tiempo y la estabilidad del buque dejan de ser aliados. Bienvenido una vez más a Registros Silenciosos. Antes de sumergirnos en la profundidad de esta crónica, si valoras estos espacios de calma y memoria, te invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote y dejando tu me gusta. Para mí es fascinante pensar que estamos conectados desde distintos rincones del mundo, así que cuéntame en los comentarios dónde te encuentras y qué hora marca tu reloj mientras el mundo exterior parece detenerse. Tu compañía es lo que da sentido a este espacio. Comencemos. El Costa Concordia no era un barco pequeño ni una plataforma simple. Era, en la práctica, una ciudad con sistemas redundantes, espacios de entretenimiento, zonas técnicas y una organización interna basada en turnos. Se hablaba de 11 cubiertas de camarotes, con áreas públicas por encima y sectores de tripulación por debajo, como ocurre en la mayoría de los cruceros modernos. Había botes salvavidas distribuidos a lo largo de una cubierta específica y procedimientos que, sobre el papel, convertían una evacuación en una secuencia ordenada: alarma, formación en puntos de reunión, conteo, asignación de embarcaciones, arriado, embarque y separación controlada del casco. Esa es la teoría. En la realidad, un crucero de este tamaño depende de que muchas cosas invisibles se mantengan dentro de tolerancias estrechas. En navegación, la tolerancia es distancia, tiempo y conciencia situacional. Hay rutas, planes de viaje, márgenes de seguridad y una disciplina que evita improvisaciones cerca de costa, sobre todo de noche. También hay elementos humanos. Un puente con responsabilidades repartidas, un timonel, oficiales de guardia, comunicaciones internas y un capitán que puede asumir el mando en momentos específicos. Todo esto convive con la atmósfera de a bordo: cenas, espectáculos, pasillos iluminados, música ambiental, copas y conversaciones. Un buque puede estar técnicamente en operación, mientras miles de personas lo viven como un hotel. Esa tarde, el Costa Concordia zarpó de Civitavecchia. La ruta debía llevarlo con seguridad entre el continente y la isla de Giglio, un corredor conocido y navegable si se respetan las distancias y se trabaja con cartas náuticas adecuadas. En condiciones normales, el paso por esa zona no tiene por qué convertirse en un problema. Sin embargo, surgió una intención distinta: realizar un paso cercano como saludo a la isla. El barco, según el material, ya había hecho un saludo similar meses antes y había salido bien. Esa idea, precisamente por haber funcionado una vez, puede volverse peligrosa. Normaliza la excepción. Un paso cercano no es, por sí mismo, un acto inevitablemente inseguro, pero exige precisión real, conocimiento fino del fondo, lectura de la meteorología local y, sobre todo, una disciplina para abortar la maniobra al primer indicio de que el margen se reduce demasiado. En un puente moderno, el rumbo no es una línea dibujada de forma casual. Se traza, se verifica, se compara con referencias y se asume que, cerca de costa, el error más pequeño puede volverse un impacto. Un elemento clave aquí es la calidad y el detalle de la cartografía utilizada. No basta con tener carta. Hay cartas con escalas diferentes y con niveles de detalle que cambian la visibilidad de rocas, bajos y peligros aislados. El relato indica que el segundo oficial trazó el nuevo rumbo,
pero que las cartas del barco no mostraban las rocas con suficiente detalle. Eso no significa que la información no existiera en el mundo, sino que en ese puente, en ese momento, la herramienta disponible no ofrecía una advertencia clara y cómoda de interpretar bajo presión. A las 9:34 p.m., el capitán Francesco Schettino fue al puente para tomar el mando. Con él, subieron también una empleada, descrita como bailarina, y un jefe de meseros. Ese detalle no es menor desde el punto de vista de disciplina operativa. El puente de mando, en navegación costera y en maniobras ajustadas, se convierte en un espacio de trabajo crítico. La presencia de personal no esencial, incluso sin interferir, modifica el entorno, conversaciones, atención y una atmósfera menos estricta. En ese momento el barco estaba en piloto automático y el timonel estaba de vigía. Schettino ordenó tomar el control manual, una decisión coherente con una maniobra que demanda respuesta directa. Pero el control manual solo es tan bueno como la claridad de órdenes y la comprensión compartida. Antes de comprometerse del todo, Schettino levantó el teléfono y llamó a un capitán retirado de Giglio para preguntar si era seguro pasar cerca. Aquí aparece otro aspecto humano, la búsqueda de validación. Consultar conocimiento local puede ser útil, pero no reemplaza una evaluación formal del riesgo, ni sustituye la verificación cartográfica y de instrumentos. Satisfecho con la respuesta, siguió adelante. A las 9:39 p.m., tomó el mando de manera plena mientras, en espacios interiores, los pasajeros vivían una normalidad de crucero. Hubo cenas, música, un ambiente de rutina. En un barco así, el sonido constante de maquinaria y ventilación se vuelve parte del fondo. El movimiento del casco es suave, y las vibraciones de propulsión se sienten como un pulso regular bajo el piso. Las luces de pasillo, la señalización de puertas cortafuego y las placas de cubierta son detalles que pasan inadvertidos hasta que algo cambia. Ese cambio comenzó con una aproximación demasiado cerrada. El buque, de unos 290 metros de eslora según el material, se acercó a un margen que ya no permitía dudas. La cifra que se menciona para la distancia a las rocas es de alrededor de 450 metros, una separación que, para un barco de ese tamaño a velocidad de crucero, puede desaparecer en un intervalo muy corto si la trayectoria no se corrige a tiempo. Además, el buque no gira como un automóvil. Hay inercia, hay retardo en respuesta. Hay un diámetro de giro condicionado por velocidad, estado del timón, viento y corriente, y por cómo el casco interactúa con el agua. El viento del noreste, de unos 15 nudos, aparece como un factor ambiental. El viento puede empujar la superestructura, influir en la deriva y alterar la trayectoria real con respecto a la trazada. En una maniobra costera, ese empuje necesita estar incorporado al cálculo mental y a la lectura de instrumentos. No es un enemigo en sí mismo, pero sí una variable que amplifica errores si se subestima. A las 9:44 p.m., Schettino ordenó todo a estribor, apuntando hacia mar abierto, y luego ordenó babor 10, buscando un ajuste que, en su expectativa, permitiría rodear las rocas. Aquí el puente entra en un terreno delicado, órdenes sucesivas, cambios de intención y un timonel que depende de una frase precisa, inequívoca y de confirmaciones claras. El relato añade un punto crítico. Se dio una orden de todo a babor, pero el primer oficial ordenó lo contrario. Schettino corrigió de inmediato, pero hubo un retraso de 13 segundos para que los timones se ajustaran. 13 segundos, en mar abierto, pueden no significar nada. 13 segundos, a corta distancia de roca, pueden decidirlo todo. 2 segundos después de ese ajuste tardío, el barco, descrito como de 51.000 toneladas en el material, golpeó la roca. El impacto en un crucero no siempre se percibe como un choque frontal. Puede sentirse como una vibración grave, un temblor que atraviesa mamparos o un arrastre que rasga el fondo. Lo que importa técnicamente es la energía transferida y el tipo de daño. Un corte longitudinal, una apertura por debajo de la línea de flotación o la afectación directa de compartimentos estancos
Un buque de pasajeros está compartimentado para contener inundaciones, pero esa contención depende de que el daño no exceda el diseño y de que puertas estancas y sistemas de control hagan su trabajo con rapidez. Tras el impacto, el barco se inclinó violentamente hacia babor. La inclinación inicial es un mensaje claro. Hay agua entrando, hay un cambio de pesos, o hay fuerzas laterales actuando. En un crucero, una escora puede hacerse visible por detalles sencillos. El agua en vasos que deja de ser horizontal, el suelo que parece empujar el cuerpo hacia un lado, la sensación de que una puerta, antes ligera, ahora se vuelve pesada. A nivel técnico, la escora cambia el comportamiento de todo. Los pasillos se vuelven rampas, el arriado de botes se dificulta en un costado y puede volverse imposible en el otro, y la estabilidad pasa a depender de decisiones rápidas sobre maniobra y control de inundación. Cuando un barco sufre daño estructural, el siguiente capítulo suele ser energía y propulsión. Un crucero necesita electricidad para iluminación de emergencia, bombas, comunicaciones internas, ascensores y sistemas de control. La pérdida de energía no es solo oscuridad parcial, es también pérdida de capacidad para evaluar daños en tiempo real y para coordinar a miles de personas con claridad. En el material, se describe que el barco quedó inutilizado en minutos. Ese inutilizado puede abarcar desde una pérdida de propulsión hasta fallos en generación eléctrica o en sistemas asociados. La situación exterior también importa. Cerca de Giglio, el casco dañado quedó a pocos metros de la costa, lo bastante cerca como para que la isla, de población habitual reducida, se convirtiera de pronto en receptor de miles de personas. A la mañana siguiente, más de 4.000 estaban varadas allí. Este dato da dimensión logística: transporte, refugio, comunicación con autoridades, atención a necesidades básicas. Pero en la noche, antes de pensar en la isla, el buque aún era el centro del problema. En un crucero, la primera barrera contra el caos es la información coherente. Si la gente sabe qué ocurre, aunque sea poco, tiende a seguir instrucciones. Si la información se contradice, el comportamiento se fragmenta. El relato menciona pasajeros que comenzaron a moverse hacia puntos de reunión. Se habla de mensajes enviados a familiares alrededor de las 11:15 p.m., con chalecos salvavidas y la indicación de embarcar en botes. Ese horario sugiere que, durante un intervalo prolongado, la situación fue evolucionando, posiblemente con intentos de estabilizar el barco, acercarlo a la costa o gestionar la emergencia sin activar de inmediato la evacuación completa. A nivel operativo, es común que un capitán busque primero poner el buque en una posición favorable. Si se puede acercar a tierra, se reduce la exposición a mar abierto, se facilita apoyo externo y se gana una referencia visual. Pero esa decisión compite con la estabilidad. Cada maniobra con un casco dañado, cada giro, cada variación de velocidad, puede empeorar la entrada de agua o cambiar el ángulo de escora. La navegación de emergencia es un equilibrio entre moverse para salvar y no mover para no agravar. Las cubiertas, que antes eran un mapa simple, se vuelven un laberinto inclinado. Los botes salvavidas, dispuestos en un nivel específico, dependen de que la cubierta esté en un ángulo manejable para arriarlos con seguridad. Un lado del barco puede quedar demasiado alto, con botes suspendidos lejos del agua. El otro puede quedar demasiado bajo, con botes que chocan contra el casco o con el mar de forma peligrosa. La escora también altera el acceso. Escaleras estrechas, pasillos con gente acumulada, puertas que ya no cierran o no abren con facilidad. La coordinación con autoridades marítimas añade otra capa. En Italia, la Guardia Costiera tiene protocolos claros para incidentes de este tipo, pero el protocolo necesita un flujo de información exacto desde el buque. Posición, naturaleza del daño, número de personas a bordo, estado de la evacuación, riesgos inmediatos. Si la información se retrasa, se minimiza o llega fragmentada, las decisiones externas también se vuelven más difíciles. Un rescate exitoso, en términos técnicos, es el que logra desplegar recursos en el lugar y momento correctos. Embarcaciones locales, personal de emergencia, iluminación, apoyo médico y control del área. En Giglio, la proximidad a la costa significó algo singular.
el naufragio quedó prácticamente al alcance de embarcaciones pequeñas. Eso puede parecer una ventaja, pero también implica riesgos de congestión, oleaje reflejado por la costa, y maniobras nocturnas entre un casco grande y rocas cercanas. Los botes y lanchas que se aproximan deben evitar quedar atrapados entre el barco y tierra, y deben tener claridad de dónde recoger gente, cómo mantener posición y cómo retirarse sin colisionar. En el material aparecen testimonios de isleños que percibieron aquella noche como interminable. Ese tipo de percepción suele surgir cuando se mira desde fuera una operación prolongada con luz limitada y con incertidumbre sobre cuántas personas faltan por evacuar. Desde el punto de vista técnico, una evacuación se mide en conteos, listas, puntos de control y confirmaciones. En un entorno real, esas confirmaciones se rompen con facilidad. Personas que se mueven de un punto a otro, tripulantes que intentan guiar mientras también buscan información y comunicaciones internas que no siempre llegan a todos. Lo cierto es que, a partir del impacto de las 9:45 p.m., el Costa Concordia ya era un buque en emergencia, no un crucero. La pregunta dejó de ser si el paso cercano había sido una buena idea, y pasó a ser cuánto tiempo quedaba antes de que la estabilidad se deteriorara más. En ese margen, cada decisión pesa. ¿Cuándo declarar la emergencia de forma completa? ¿Cuándo ordenar el abandono? ¿Cuándo intentar una última maniobra de posicionamiento? ¿Y cómo organizar un flujo de personas hacia un sistema de botes que depende de la gravedad, del ángulo del casco y de la calma relativa del agua? En la oscuridad, con el buque escorado y el litoral a corta distancia, la isla se volvió una referencia fija. El contorno de tierra, las luces del puerto y el relieve costero ofrecen una guía visual que paradójicamente puede tranquilizar y al mismo tiempo acelerar decisiones. Estar cerca de costa no significa estar a salvo. Significa que el siguiente movimiento, si es necesario, debe ser todavía más exacto. La noche avanzó con un buque inmóvil o con capacidad limitada, con personas reuniéndose, con chalecos salvavidas apareciendo en pasillos y cubiertas, y con la sensación de que la rutina se había fracturado de manera definitiva. El casco, recostado junto a Giglio, comenzaba a convertirse en un objeto distinto, una estructura grande, dañada, difícil de estabilizar, que exigía coordinación inmediata entre tripulación, rescatistas y recursos locales, mientras el mar y la gravedad hacían su trabajo silencioso. El primer desafío, cuando un crucero pierde estabilidad, no es solo el agua que entra, sino el tiempo que se vuelve irregular. Dentro del Costa Concordia, el reloj parecía avanzar por intervalos, momentos de espera, momentos de movimiento, y luego pausas en las que todo dependía de una orden que no llegaba a todos al mismo tiempo. En una emergencia marítima, la diferencia entre un procedimiento y un resultado es la sincronización. Y la sincronización, en un buque grande, depende de energía, comunicaciones y de una cadena de mando sin ambigüedades. En las cubiertas interiores, los pasillos estaban iluminados de forma parcial. Las luces de emergencia suelen estar diseñadas para guiar hacia salidas, escaleras y puntos de reunión, pero su eficacia disminuye cuando el barco se inclina y la gente debe desplazarse en diagonal, apoyando una mano en barandillas o en marcos de puertas. En un crucero, muchas superficies están pensadas para comodidad, no para tracción. Suelos pulidos, alfombras en zonas comunes, escalones anchos con franjas antideslizantes que funcionan bien en horizontal. Con escora, el cuerpo busca equilibrio de otra manera. Un tramo corto de pasillo se convierte en una rampa sostenida, y una esquina que en condiciones normales se toma sin pensar, exige ahora un apoyo, una pausa, un ajuste de paso. La tripulación, entrenada para guiar, también estaba sometida a limitaciones reales. La formación de seguridad en cruceros existe y es obligatoria, pero el entrenamiento nunca reproduce del todo la mezcla de factores que aparecen en un evento crítico. Inclinación progresiva, pérdida de propulsión, sistemas que fallan por cascada y miles de personas con niveles de comprensión diferentes.
algunos sin idioma común, otros con movilidad reducida, otros sin referencia clara de dónde están dentro del barco. La organización interna se apoya en rutinas. Cuando la rutina desaparece, se necesita liderazgo y una comunicación simple y repetible. El buque estaba cerca de la costa, lo suficiente como para que el relieve de Giglio fuese visible. Esa proximidad ofrece una idea inmediata, casi intuitiva, de salida. Sin embargo, entre la intuición y la evacuación, existe el trabajo mecánico: liberar botes, preparar cabos, verificar puntos de arriado, mantener el orden de embarque y asegurar que una embarcación toque el agua sin golpear el casco ni quedar atrapada por el ángulo del barco. En un costado alto, los botes descienden demasiado antes de tocar el mar, y las oscilaciones pueden tensar cables y aparejos. En un costado bajo, los botes pueden tocar el agua antes de tiempo, girar o chocar contra la estructura. En ambos casos, una maniobra que en entrenamiento es lineal se vuelve un problema de geometría y de sincronía. El punto de reunión para un pasajero suele ser una idea simple, un lugar señalizado donde alguien da indicaciones. Pero para un oficial, el punto de reunión es un nodo de control. Allí se cuentan personas, se distribuyen chalecos, se asignan rutas hacia embarcaciones, se decide quién va primero por razones operativas y de seguridad. Si el conteo falla, se pierde la capacidad de saber qué áreas aún quedan por despejar. Y si las rutas se saturan, la presión humana se acumula en escaleras y puertas, que son cuellos de botella inevitables. En el Costa Concordia, la inclinación hacia un costado redujo la operatividad de parte de los botes. Algunos podían prepararse, otros quedaban en un ángulo difícil. Los pescantes, que son los brazos metálicos que sostienen y arrían los botes, están diseñados para trabajar en condiciones razonables de escora, pero no para una inclinación creciente que cambia minuto a minuto. Un detalle técnico que suele pasarse por alto es la tensión en los sistemas de arriado. El peso del bote, más el peso de personas, más el movimiento del mar, produce cargas variables. Si el bote golpea el casco, el riesgo aumenta. Si queda colgando con oscilación, la operación se detiene por seguridad. En paralelo, fuera del buque, los recursos locales comenzaron a movilizarse. Giglio es una isla pequeña, y el puerto tiene dimensiones que, en una noche normal, sirven a ferries y a embarcaciones locales. De pronto, el puerto debía recibir botes salvavidas, lanchas auxiliares y embarcaciones de apoyo, y luego gestionar personas que llegaban mojadas, con frío, con equipaje mínimo y con necesidad de orientación. La logística del desembarco, incluso cuando el mar está relativamente tranquilo, implica riesgos: saltos mal calculados, golpes con defensas, resbalones sobre superficies húmedas. Por eso, quienes reciben en muelle suelen crear corredores, usan luces portátiles, mantas y tratan de mantener el flujo continuo para evitar acumulaciones. Dentro del buque, la comunicación de la gravedad del evento parecía irregular. En muchas emergencias marítimas, al inicio hay una tendencia a minimizar, con la intención de evitar confusión. Esa intención puede ser comprensible, pero en un barco que pierde estabilidad, el costo del retraso es alto. La evacuación necesita margen. El margen se compra con minutos, y esos minutos solo se obtienen si la orden llega temprano y sin dobles mensajes. El problema no es solo dar la orden, sino sostenerla con coherencia. Que la tripulación la entienda igual, que las señales y alarmas acompañen, que los puntos de reunión se activen y que se evite el desplazamiento desordenado hacia un solo lugar. Conforme avanzaba la noche, la escora aumentaba. La sensación física de un barco que se inclina más allá de lo habitual no se parece a un balanceo. Es una inclinación sostenida que obliga a reubicar el peso corporal. Los objetos sueltos, si los hay, comienzan a deslizarse. Las puertas, si no están aseguradas, se comportan como compuertas que se cierran solas o se abren por peso. En algunas áreas, los pasillos laterales se sienten como paredes. En otras, el techo parece estar más cerca, porque el cuerpo se inclina. La arquitectura interior,
pensada para horizontalidad, empieza a ofrecer puntos de apoyo, barandillas, columnas decorativas, bordes de muebles fijos. La estructura del buque, por su parte, estaba lidiando con algo más básico: la flotabilidad. Un casco flota porque el volumen desplazado compensa el peso. Si el agua entra en compartimentos, el peso aumenta, el volumen útil disminuye y el centro de gravedad cambia. Los compartimentos estancos, separados por mamparos, están para frenar la propagación, pero solo funcionan si el daño no supera la capacidad prevista y si las puertas estancas se mantienen cerradas donde corresponde. En un buque de pasajeros hay además penetraciones, conductos, sistemas de climatización y cableado, y todo eso es infraestructura que, en un evento severo, puede convertirse en rutas de propagación de agua o de fallos eléctricos. En esas condiciones, la prioridad técnica del puente debería concentrarse en 3 ejes: evaluar el daño y la inundación, comunicar con claridad a autoridades y organizar la evacuación de manera temprana si la estabilidad está comprometida. La presión de tomar decisiones en tiempo real existe, pero el buque también ofrece instrumentos, indicadores de escora, alarmas de compartimentos, reportes desde salas de máquinas, comunicaciones internas. El problema aparece cuando esos reportes no se integran en una imagen única, o cuando la imagen se mantiene demasiado optimista frente a señales que ya indican deterioro. En el material, se describe que hubo una demora significativa antes de una evacuación completa. Esa demora, desde la óptica de seguridad, suele generar un efecto dominó. Botes que podrían haberse arriado con menos inclinación quedan inutilizables y rutas interiores que podrían haber funcionado de forma fluida se congestionan. Al mismo tiempo, el frío y la oscuridad aumentan la exigencia física sobre quienes se desplazan. En enero, el aire marítimo nocturno se siente más áspero y la humedad se vuelve una carga adicional, sobre todo para quienes llegan a cubierta con ropa ligera. La salida a cubierta introduce otra transición. En interior, el movimiento se guía por pasillos. En exterior, el viento es directo. La superficie puede estar mojada y el ruido del mar contra el casco se hace más evidente como un fondo constante. Los botes salvavidas, alineados, dejan de ser objetos abstractos y se convierten en la única alternativa visible. Allí, la tripulación necesita dividir tareas. Unos controlan filas, otros preparan aparejos, otros verifican condiciones del bote, otros mantienen comunicación con el puente o con puestos de control. Si falta coordinación, aparece el riesgo de cargar un bote de forma inadecuada o de intentar arriarlo cuando el ángulo ya no lo permite. En algún punto de la noche, varias embarcaciones comenzaron a llegar al puerto con pasajeros. En muelle, la isla respondió con recursos limitados pero con rapidez. En un evento así, los residentes se convierten en extensión de la respuesta. Abren espacios, distribuyen mantas, ofrecen agua y ayudan a orientar. Desde el punto de vista de protección civil, eso también requiere orden: separar áreas de recepción, identificar personas que necesitan atención médica, ubicar familias y mantener un conteo lo más aproximado posible. El proceso de evacuación por botes, cuando funciona, tiene un ritmo repetitivo. Un bote baja, se separa, navega unos minutos, toca muelle, desembarca, vuelve o queda fuera de servicio. Pero esa repetición se interrumpe cuando el buque cambia de ángulo. Si el casco gira ligeramente o se asienta sobre el fondo, las distancias cambian. Un bote, que antes tenía espacio para separarse del barco, ahora puede quedar en una zona de turbulencia, con el casco cercano y con olas reflejadas por la costa. En esos casos, las lanchas más pequeñas, más maniobrables, se vuelven cruciales. Pueden acercarse a puntos donde un bote grande no puede y pueden recoger a grupos pequeños desde áreas de cubierta accesibles. También aparece una realidad incómoda. No todos los botes pueden usarse. Cuando la escora supera ciertos grados, algunos quedan atrapados, otros no pueden girar en los pescantes y algunos se vuelven peligrosos de operar. La evacuación entonces deja de ser una operación simétrica y se vuelve una carrera por el costado que aún es viable. Eso concentra gente,
concentra tripulación y aumenta el riesgo de congestión. El orden se vuelve más frágil. En el puente, la interacción con autoridades externas se convierte en un elemento decisivo. Las autoridades necesitan claridad sobre si hay abandono, si el buque está siendo controlado o si se requiere apoyo inmediato. Cualquier discrepancia entre lo que se reporta y lo que ocurre retrasa la movilización o la dirección a mal. La Guardia Costiera, además, suele exigir decisiones claras, porque conoce la dinámica de un casco dañado y sabe que la ventana de evacuación puede cerrarse de forma abrupta. En una emergencia marítima, la autoridad externa no está allí para reemplazar al capitán en lo técnico del buque, pero sí para garantizar que las acciones se alineen con la seguridad de las personas. Mientras todo eso ocurría, la física seguía su curso. La escora incrementa el momento de vuelco. El agua dentro del casco, al moverse, crea efecto de superficie libre, que reduce la estabilidad. Es un fenómeno simple de describir y difícil de manejar. Un volumen de agua en un compartimento no se queda quieto. Se desplaza con el movimiento, y ese desplazamiento desplaza el centro de gravedad. Por eso, en diseño naval, la compartimentación y el control de inundación buscan limitar volúmenes libres. Cuando el daño es grande, ese control puede perderse, y el buque entra en un estado donde pequeños cambios producen grandes inclinaciones. A medida que el barco se recostaba más, algunas rutas interiores se volvieron prácticamente impracticables. Las escaleras, que son el corazón del movimiento vertical, dejan de ser útiles cuando la gente no puede subir o bajar con estabilidad. Las barandillas, diseñadas como apoyo, se convierten en elementos de carga. La iluminación de emergencia, aunque esté activa, no cambia el hecho de que un tramo de escalera puede transformarse en una pendiente donde el cuerpo resbala, si no hay buen calzado o si hay humedad. En ese contexto, la respuesta humana tiende a simplificarse, buscar una salida visible. Y la salida visible, en un crucero, es la cubierta exterior y los botes. Esa simplificación puede ayudar, pero también crea aglomeraciones. El control de aglomeraciones en entornos inclinados es particularmente difícil. No se trata solo de pedir calma, sino de diseñar flujo, abrir y cerrar accesos, distribuir personal, usar señalización improvisada y mantener una narrativa coherente de qué hacer y por qué. Si la narrativa cambia, el flujo se rompe. Hacia la medianoche, el evento ya era conocido en la zona. La costa, con sus luces, ya no era solo un paisaje, era un punto de recepción. El puerto de Giglio, con su muelle, se convirtió en el lugar donde se acumulaban grupos. Se intentaba identificar a quienes llegaban y se buscaba abrigo. En el aire, el frío nocturno y la humedad insistían. En tierra, el suelo firme ofrecía una estabilidad que contrastaba con la inclinación del barco, y esa diferencia, por sí sola, podía desorientar a quienes acababan de bajar. El casco del Costa Concordia quedó en una posición que más tarde sería vista como una imagen improbable. Un crucero de gran tamaño inclinado, próximo a la costa. Pero en ese momento no era una imagen, era un problema de rescate en curso. Cada minuto que pasaba no solo traía más dificultad para evacuar, sino también para coordinar. Con el buque en ese estado, cualquier cambio repentino en el ángulo podía cerrar accesos, inutilizar botes o impedir que lanchas pequeñas se aproximaran. Aún así, muchas personas lograron salir. La evacuación continuó con una mezcla de recursos: botes salvavidas cuando era posible, lanchas que transportaban grupos pequeños y asistencia desde el puerto. En estos eventos, la suma de soluciones imperfectas suele ser lo que evita un desenlace peor. No hay un solo mecanismo que resuelva todo. Hay piezas. El barco que queda cerca, la isla que responde, el mar que no empeora de forma súbita, la tripulación que, pese a limitaciones, guía, y las autoridades que presionan para decisiones claras. La noche avanzó y la inclinación del buque se hizo más evidente. El Costa Concordia ya no era un sistema navegable, era una estructura inestable, apoyada por su propia masa y por el fondo cercano, con miles de decisiones pequeñas en curso, muchas de ellas hechas por personas que solo querían llegar a un lugar seguro y quieto. La operación seguía, con el puerto recibiendo
con embarcaciones yendo y viniendo, y con un casco grande en sombra parcial, recortado contra la costa como una presencia inmóvil que aún exigía atención constante. Con el buque cada vez más recostado, la operación dejó de parecer una evacuación de manual y pasó a ser una respuesta híbrida. Parte marítima, parte costera, parte improvisación controlada. En un incidente así, lo que sostiene el resultado no es un solo procedimiento perfecto, sino la suma de decisiones prácticas que se toman con información incompleta, en condiciones de luz limitada y con una estructura que ya no se comporta como una plataforma estable. La posición del Costa Concordia junto a la isla de Giglio ofrecía un contraste extraño. Desde tierra, el casco tenía volumen y presencia, pero también una inmovilidad que podía inducir a pensar que el peligro estaba contenido. Sin embargo, la estabilidad de un barco escorado no se mide por lo quieto que parece, sino por el margen que queda antes de un nuevo desplazamiento de pesos. Cuando entra agua en compartimentos, el centro de gravedad se desplaza y la reserva de estabilidad disminuye. Si además hay efecto de superficie libre, ese margen se reduce aún más. En la práctica, el barco puede seguir quieto durante un tiempo y luego, por un cambio pequeño, aumentar de escora de forma marcada. En ese entorno, las lanchas de apoyo y las embarcaciones pequeñas adquieren un valor técnico particular. Son más sensibles al oleaje, pero también más capaces de aproximarse a puntos específicos del casco. Pueden esperar a barlovento, usar la costa como resguardo y maniobrar con precisión en espacios estrechos. Su papel no es reemplazar a los botes salvavidas, sino cubrir lo que los botes ya no pueden hacer. Recoger grupos pequeños, acercarse a zonas donde una escala improvisada o una salida lateral sigue siendo accesible y sostener el flujo cuando las grúas de arriado dejan de operar con seguridad. Los botes salvavidas, por su parte, siguieron siendo útiles solo en la medida en que el ángulo del barco lo permitió. Un bote se puede arriar si los pescantes aún trabajan con la geometría prevista. Pero cuando la cubierta se inclina demasiado, el bote queda desalineado, el peso se va a un lado y el descenso deja de ser vertical. El contacto con el agua puede ser brusco y el bote puede quedar pegado al casco. A partir de cierto punto, el riesgo para quienes están operando el sistema supera el beneficio de intentarlo y la operación se traslada a otros medios. En el muelle de Giglio, el problema ya era otro. Recepción, conteo, abrigo, traslado. Una evacuación marítima se completa cuando el último grupo está en tierra y se confirma que no quedan personas en el buque. Esa confirmación, en un crucero grande, es difícil. No basta con mirar cubiertas visibles. Hay camarotes, pasillos internos, espacios de tripulación, áreas técnicas, escaleras de servicio, y con escora, el acceso a algunas áreas puede quedar bloqueado. La comprobación se vuelve un trabajo de búsqueda metódica, con equipos que se mueven por sectores, revisan puertas, verifican listas cuando es posible y reportan avance. La coordinación con autoridades externas se vuelve central en esa fase. La Guardia Costiera y los servicios de emergencia tienen protocolos para delimitar zona, controlar el tráfico marítimo y evitar que embarcaciones no coordinadas se acerquen y generen riesgos adicionales. Una escena con muchas lanchas pequeñas, aunque sea bien intencionada, puede convertirse en un problema si no hay corredores de entrada y salida, si se cruzan rutas o si se aproxima demasiado al casco en un punto donde puede haber escombros, turbulencia o cambios de flotación. Mantener un perímetro ordenado no es burocracia, es seguridad operacional. Al mismo tiempo, en el buque, la cadena de mando y la gestión de la información quedaron en el centro de la atención pública y técnica. En una emergencia de esta magnitud, la calidad de la respuesta depende de que la tripulación sepa con claridad qué estado tiene el barco y qué se espera de cada rol. La incertidumbre, la minimización del problema o las órdenes contradictorias son elementos que consumen el recurso más crítico, el tiempo útil antes de que la escora haga inoperables las rutas y los equipos. La noche también introdujo un factor ambiental básico: el frío. No hace falta dramatizarlo para entender su efecto.
La exposición al aire húmedo del mar, sumada a ropa ligera y a la tensión física de moverse por superficies inclinadas, reduce la capacidad de coordinación. Las manos pierden sensibilidad, los movimientos se vuelven más torpes y las decisiones se simplifican. En tierra, el abrigo y el calor son más que comodidad, son una forma de recuperar capacidad funcional. Por eso la recepción en el puerto, con mantas y espacios cerrados, no es un detalle secundario, es parte del control de daños. Con el paso de las horas, el buque quedó definitivamente asentado en una posición que ya anticipaba un problema a largo plazo. El salvamento, un crucero de este tamaño, recostado cerca de costa, se convierte en un objeto de ingeniería compleja. No basta con retirarlo, hay que estabilizarlo, evitar derrames, evaluar integridad estructural y diseñar un plan que no dañe más el entorno ni ponga en riesgo equipos de trabajo. Ese tema vendría después, pero ya estaba implícito en la escena. El Costa Concordia no iba a salir de ahí con facilidad. Tras el evento inmediato, la atención se desplazó hacia dos líneas paralelas: el proceso de rescate y el inicio de la investigación. En incidentes marítimos, la investigación no comienza solo con informes finales. Empieza cuando se preservan datos, se registran comunicaciones, se verifica el estado de instrumentos y se recopilan testimonios de forma estructurada. Un crucero moderno tiene sistemas que registran navegación, posiciones, velocidad, órdenes de timón, alarmas. También hay registros de comunicaciones internas y externas. Todo eso, cuando se conserva, permite reconstruir una cronología técnica más allá de percepciones. En el material, aparece con fuerza la idea de que la maniobra de aproximación no fue un accidente imprevisible, sino la consecuencia de una elección de ruta con margen reducido, ejecutada con órdenes que no mantuvieron la consistencia necesaria. Es una diferencia importante. En seguridad, se distingue entre un evento por causa externa inesperada y un evento por degradación de decisiones. Aquí, la aproximación a costa de noche, con cartografía discutible y con una dinámica de puente menos estricta, elevó el riesgo antes de que el primer impacto ocurriera. Ese punto conduce a una lección recurrente en transporte: la normalización de desvíos. Cuando una práctica excepcional funciona una vez, tiende a repetirse. Con el tiempo, deja de sentirse excepcional, se integra al hábito y se le asigna una confianza que no está respaldada por análisis formal de riesgo. En el mar, la línea entre un saludo y un peligro real puede ser una roca mal representada en una carta, una deriva por viento o un retraso de segundos en la ejecución de una orden de timón. El mar no tiene tolerancia emocional, solo tiene distancia. La investigación también se apoya en un concepto simple: conciencia situacional compartida. En un puente, todos los roles deben tener la misma imagen mental del entorno. ¿Dónde está la costa? ¿Dónde están los peligros? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es el margen? ¿Qué maniobra se está ejecutando? ¿Y qué se hará si algo no cuadra? Si esa imagen no es compartida, la coordinación se rompe. Una orden puede interpretarse de forma distinta, o puede llegar tarde, o puede contradecir la intención real. Y cuando la maniobra es ajustada, esa ruptura se convierte en un impacto. Otro elemento que emerge es el uso de recursos de navegación y de verificación cruzada. Un buque grande no depende de un solo instrumento. Hay radares, sistemas de posicionamiento, cartas electrónicas, referencias visuales y procedimientos para comparar lecturas. Cerca de costa, la verificación cruzada debe intensificarse, no relajarse. Si una carta carece de detalle suficiente, eso no se compensa con confianza, se compensa con más margen, con reducción de velocidad o con cancelación de la maniobra. En el plano humano, también aparece una cuestión de cultura de seguridad. El puente como espacio de trabajo crítico. En operaciones complejas, se limita la presencia de personal no esencial, se reduce conversación no operativa y se establecen periodos de silencio funcional para asegurar que órdenes y confirmaciones sean claras. No es una cuestión de jerarquía social, es una medida para reducir ruido cognitivo. En una maniobra de alta demanda,
Cualquier distracción aumenta la probabilidad de error. Mientras tanto, la atención pública y mediática transformó el evento en un símbolo. Esa transformación suele empujar a simplificar causas, pero la investigación técnica tiende a resistir la simplificación. Un incidente de este tipo rara vez es un solo error aislado. Es una cadena: planificación, herramientas, margen, ejecución, supervisión, comunicación, respuesta. El objetivo de reconstruir esa cadena no es repartir etiquetas, sino identificar puntos donde el sistema pudo haber detenido el avance hacia el evento crítico. En los días siguientes, la isla de Giglio vivió una logística excepcional. Más de 4.000 personas habían pasado por el puerto en pocas horas, y eso deja rastros: espacios improvisados de espera, transporte hacia el continente, coordinación con autoridades regionales. Para la mayoría, la salida del incidente no fue un relato, fue un traslado. Llegar a un muelle, ser dirigido a un sitio de resguardo, esperar una embarcación mayor y finalmente recuperar contacto con su vida habitual. Es un tránsito simple de describir y difícil de administrar. El buque, en cambio, quedó como un problema permanente. Su masa, su posición y la sensibilidad ambiental de la zona exigieron una respuesta de ingeniería. Un casco recostado cerca de costa puede afectar el fondo marino, puede generar riesgos de contaminación por combustibles y aceites, y puede convertirse en un peligro de navegación si no se controla el perímetro. Por eso, la fase posterior a la emergencia inmediata suele incluir barreras de contención, vigilancia y evaluaciones constantes del estado del casco. Incluso si el mar está en calma, el desgaste por oleaje y corrientes, por leve que parezca, actúa cada día. La investigación, por su parte, comenzó a delinear un esquema de tiempos: el punto de impacto, las órdenes previas, la velocidad, la distancia a la costa, el retraso en ajustes de timón. En una reconstrucción técnica, esos elementos se colocan en una línea temporal y se comparan con lo que habría ocurrido bajo otras decisiones: mayor distancia, menor velocidad, maniobra abortada, ruta original. Ese ejercicio no busca fantasía retrospectiva, busca estimar cuánto margen real se consumió y cuándo dejó de existir. De forma paralela, se abrió el debate sobre entrenamiento y procedimientos en cruceros. Los cruceros son entornos particulares porque combinan navegación con hotelería. La tripulación se divide en roles náuticos y roles de servicio. En una emergencia, esa división se reconfigura. Personal de servicio pasa a cumplir funciones de guía, organización de filas, reparto de chalecos, control de accesos. Su eficacia depende de entrenamiento, pero también de liderazgo en el momento. Si la emergencia se declara tarde o de forma ambigua, el despliegue de esos roles se retrasa. En este punto, el incidente deja una lección silenciosa. El mejor plan de evacuación es el que se ejecuta antes de que el barco sea demasiado difícil de evacuar. Parece obvio, pero en el mar, la tentación de esperar a confirmar es fuerte. Confirmar toma tiempo. La estabilidad se pierde sin pedir permiso. Por eso, en seguridad, se habla de decisiones preventivas cuando los indicios ya muestran un deterioro probable. El Costa Concordia, ya inmóvil, ya escorado, ya con una evacuación que avanzó en una mezcla de medios, quedó como un recordatorio físico de esa ventana que se cierra. Desde el puerto, las luces seguían marcando un contorno. En el agua, las embarcaciones de apoyo ajustaban posición. En tierra, los grupos se reordenaban. Y en el casco, cada nueva inclinación, por pequeña que fuese, se convertía en un límite adicional para lo que aún podía hacerse con seguridad. La noche, al final, se dio paso a un amanecer que mostró el buque con claridad. La luz diurna no resuelve nada por sí misma, pero reduce incertidumbre. Permite ver ángulos, rutas, puntos de acceso y la relación exacta entre casco y costa. Con esa visibilidad, la fase de emergencia inmediata empezó a dar paso a otra etapa, todavía exigente, donde la prioridad se movería hacia la verificación completa del buque, el resguardo del área y la construcción ordenada de una explicación técnica que resistiera el paso del tiempo.
Con la luz del día, la escena dejó de depender de linternas y focos portátiles. El contorno del Costa Concordia apareció con una precisión difícil de ignorar. Un casco grande, recostado, con su superestructura todavía reconocible y con una relación muy estrecha entre la masa del buque y el perfil rocoso de Giglio. La claridad no redujo la complejidad, pero cambió el tipo de trabajo posible. En la noche, la prioridad fue mover personas hacia tierra con los medios disponibles. En la mañana, la prioridad pasó a comprobar, asegurar y documentar. En un incidente marítimo, la transición entre rescate y control técnico ocurre rápido. Se establece un perímetro marítimo para evitar tráfico cercano. Se coordinan accesos, se identifican puntos seguros de aproximación y se limita la presencia de embarcaciones no coordinadas. Cerca de un casco dañado pueden existir peligros que no se ven a simple vista. Corrientes aceleradas alrededor del casco, restos flotantes, cables, estructuras parcialmente sumergidas y sobre todo, la posibilidad de un cambio de posición inesperado. Un barco recostado puede parecer estable porque está quieto, pero su equilibrio real depende de cómo está apoyado y de cómo se distribuye el agua dentro. En paralelo, comenzó la tarea silenciosa de preservar información. A bordo de un buque moderno se acumulan datos de navegación y de operación, registros de rumbo y velocidad, órdenes de timón, posiciones, alarmas, reportes internos y comunicaciones. Esa información es sensible, porque permite reconstruir no solo qué ocurrió, sino en qué orden y con qué márgenes. Para una investigación técnica, ese detalle importa más que cualquier impresión general. No se trata de narrar un evento como una imagen, sino de describirlo como una secuencia de decisiones, instrumentos y resultados medibles. La investigación en el ámbito marítimo suele involucrar a autoridades nacionales y, dependiendo del caso, a organismos especializados. Lo esencial, al inicio, es evitar que el paso del tiempo distorsione la evidencia. Un buque recostado se sigue degradando. El oleaje, aunque sea moderado, genera movimientos repetidos. El metal trabaja con esfuerzos nuevos. Los mamparos, diseñados para cargas en posición normal, pueden quedar sometidos a tensiones distintas. Un sistema eléctrico, aunque esté aislado, puede sufrir por humedad. Por eso, documentar rápido no es una formalidad, es una forma de capturar el estado del sistema antes de que cambie. En el puente, la discusión técnica se centra en el plan de navegación y en la ejecución real. Una ruta planificada en zona costera incluye márgenes. Ese margen se expresa en distancia a peligros conocidos, en velocidad adecuada y en puntos de referencia para verificar posición. Cuando se decide un desvío, el margen se reduce y el control debe aumentar. Si se reduce margen sin aumentar control, la probabilidad de error crece de forma no lineal. Además, la navegación cerca de costa de noche añade un factor inevitable. La percepción visual se vuelve menos fiable, incluso con luces costeras. La distancia real es difícil de estimar sin instrumentos. La vista ayuda, pero no reemplaza la verificación cruzada. En este caso, el relato ya había señalado dos elementos que, en términos de gestión de riesgo, pesan mucho juntos. Por un lado, una decisión de aproximación más cercana de lo habitual, con la idea de un paso de saludo. Por otro lado, la cuestión de la cartografía disponible y su nivel de detalle para representar peligros aislados. Cuando un peligro no aparece de forma clara en la herramienta principal, la respuesta profesional típica es ampliar distancia o disminuir velocidad, no mantener el plan original con la expectativa de que todo quedará dentro de tolerancia. La tolerancia, en un buque grande, se consume rápido. La segunda línea de análisis aparece en las comunicaciones internas del puente. En maniobras ajustadas, la disciplina de comunicación es una barrera de seguridad. Las órdenes deben ser simples, confirmadas y ejecutadas sin ambigüedad. Cuando existe una corrección de órdenes o una contradicción, el sistema pierde segundos. Esos segundos no se recuperan. La dinámica de puente tiene, además, un componente de cultura. En entornos de alta fiabilidad, cualquier miembro del equipo se siente habilitado a señalar un riesgo o a pedir clarificación.
sin que eso se interprete como desafío personal. En entornos menos robustos, los errores se callan o se suavizan. En mar abierto, esa diferencia puede no mostrarse. Cerca de roca, sí, la tercera línea, inevitable, es la respuesta posterior al impacto. La secuencia normal tras un daño estructural incluye evaluación rápida de compartimentos, verificación de sala de máquinas y sistemas de energía, control de inundación donde sea posible y decisión temprana sobre evacuación si la estabilidad se deteriora. En barcos de pasajeros, esa decisión tiene un costo organizacional inmediato porque moviliza a miles de personas, pero también tiene un beneficio. Conserva la capacidad física de usar botes y rutas mientras el ángulo del barco aún es manejable. En un caso como este, la demora en activar una evacuación completa se convierte técnicamente en una variable crítica, porque el buque no se quedó en un ángulo constante. La ventana de operatividad se estrechó con el tiempo. Mientras se reconstruían esos elementos, el buque mismo imponía una agenda diferente, la de la contención ambiental y la estabilización. Un crucero de gran tamaño lleva combustibles, aceites y fluidos de operación. Un casco recostado cerca de una isla puede convertirse en una fuente potencial de contaminación si no se controla. La respuesta suele incluir barreras flotantes y vigilancia constante. Cada intervención, sin embargo, debe equilibrar rapidez con seguridad. Trabajar cerca de un casco inestable requiere procedimientos, equipos adecuados y control estricto de accesos. La fase de estabilización también necesita entender cómo está apoyado el barco. Un casco puede quedar apoyado en roca, en fondo arenoso o en una combinación de ambos. Cada punto de apoyo genera esfuerzos concentrados. Si el barco se asienta más con el tiempo, esos esfuerzos cambian. La ingeniería de salvamento comienza, incluso sin mover nada, con mediciones. Se mide escora, se mide deformación visible, se realizan inspecciones submarinas, se evalúan grietas, se identifica dónde el casco está comprometido y dónde aún mantiene integridad estructural suficiente para soportar maniobras futuras. En incidentes de esta magnitud, aparece una pregunta que parece simple y es profundamente técnica. ¿Cómo evitar que el buque cambie de posición de forma inesperada? Un cambio abrupto podría bloquear accesos, afectar trabajos en curso y, en el peor caso, producir daños adicionales. Por eso se piensa en anclajes, en cables, en puntos de fijación y en la reducción de cargas internas variables. Una carga variable importante es el agua atrapada en zonas internas. Si el agua se mueve, cambia esfuerzos. Si se puede controlar o drenar donde sea seguro, se reduce incertidumbre. Pero drenar también puede alterar el equilibrio, por lo que se hace con modelado y consecuencias cuidadosamente planificadas. A medida que pasaban los días, el Costa Concordia dejó de ser solo un incidente de navegación. Se convirtió en un caso de ingeniería de salvamento, observado por expertos de todo el mundo. Un crucero recostado junto a una isla turística no es un escenario común. La operación futura tendría que proteger el entorno, asegurar la zona y, además, lidiar con el hecho de que cada intervención sería visible y escrutada. Esa presión externa no cambia las ecuaciones, pero sí cambia el margen para cometer errores. La investigación técnica, por su parte, siguió profundizando en el antes y el después del impacto. Antes, se revisa el plan de viaje, el cambio de ruta, la velocidad y la distancia a costa. Se revisan también los roles. ¿Quién estaba en el puente? ¿Qué tareas tenía cada uno? ¿Qué instrumentos estaban usando activamente y cuál era la intención declarada? Después del impacto, se revisa la gestión de emergencia. Cuando se informó a autoridades, cuando se movilizó a la tripulación en roles de evacuación, qué mensajes recibieron los pasajeros y en qué momentos, cómo se desplegaron los botes, qué limitaciones aparecieron por la escora y qué soluciones alternativas se usaron cuando la evacuación simétrica dejó de ser posible. Hay un aspecto menos visible que suele emerger en estos casos: la interfaz entre la operación náutica y la operación hotelera. En un crucero, la tripulación incluye personal con tareas de atención al público, cocina, limpieza
entretenimiento y logística interna. En un evento crítico, ese personal se convierte en parte del sistema de emergencia. Para que funcione bien, necesita capacitación y, sobre todo, señales claras de activación. Si las señales llegan tarde o con ambigüedad, el despliegue se fragmenta. El resultado no es necesariamente falta de esfuerzo, sino falta de coherencia, que es lo que permite mover a muchas personas con orden. La disciplina de ejercicios de seguridad también entra en la conversación. Los cruceros realizan simulacros y existen normativas internacionales que regulan procedimientos y equipamiento. Pero un simulacro se hace en condiciones estables, con iluminación, con rutas accesibles y con tiempo. Un barco escorado de forma sostenida cambia la realidad operativa. Por eso, una lección recurrente es que los procedimientos deben contemplar degradación, no solo escenarios ideales. Se trabaja con conceptos de redundancia y de alternativas, rutas secundarias, métodos de embarque alternativos, equipos portátiles y formas de comunicación que no dependan de un solo sistema. En el caso del Costa Concordia, la propia geografía de Giglio fue un factor relevante. La cercanía a la costa permitió que el puerto actuara como receptor inmediato. En mar abierto, el mismo evento habría exigido una operación diferente, con mayor dependencia de buques de apoyo y con tiempos de traslado más largos. La proximidad a tierra, sin embargo, no elimina riesgos. Cambia su forma. Cerca de costa aparecen rocas, oleaje reflejado, espacios estrechos y la posibilidad de que el casco, al asentarse, cree zonas de turbulencia. Además, el rescate nocturno cerca de un casco grande requiere un control de navegación muy cuidadoso para evitar colisiones secundarias. Conforme el caso avanzaba, también se consolidó un debate sobre prácticas informales en navegación. El paso de saludo, como idea, pertenece a una categoría de decisiones que no siempre están escritas, pero que ocurren en algunos contextos. Acercamientos para mostrar el barco, para saludar comunidades costeras o para brindar una vista. En términos de seguridad, estas prácticas son problemáticas cuando no pasan por un filtro formal de riesgo. La navegación comercial se apoya en procedimientos precisamente para reducir la influencia de decisiones que dependen del estado de ánimo o de expectativas externas. Un sistema bien diseñado no depende de que todo salga bien por costumbre. La reconstrucción de la cronología también suele revisar el factor velocidad. A mayor velocidad, menor tiempo de reacción y mayor energía de impacto. Reducir velocidad cerca de costa es una forma directa de comprar tiempo. Reducir diámetro de giro y disminuir consecuencias si algo sale mal. La velocidad, además, afecta el comportamiento del timón y la respuesta del buque. En un giro de emergencia, cada segundo importa, y la velocidad define cuánta distancia se recorre mientras el barco aún está respondiendo a la orden. Otro elemento que aparece es el uso del piloto automático y la transición a control manual. El piloto automático puede mantener un rumbo con estabilidad en mar abierto, pero en maniobras ajustadas se prefiere control manual porque permite respuestas rápidas. La transición, sin embargo, debe ser limpia. Debe quedar claro quién da órdenes, quién las ejecuta y cómo se confirma. Si la transición ocurre en un entorno con distracciones o con personas no esenciales presentes, aumenta el riesgo de ruido comunicacional. En seguridad operacional, no se trata de atribuir intención, sino de reconocer que el entorno del puente debe protegerse, igual que se protege una sala de control industrial en momentos críticos. Mientras el análisis avanzaba, el buque permanecía, día tras día, como una estructura que pedía decisiones de largo plazo. El salvamento iba a requerir equipos especializados, ingeniería detallada y una planificación por fases. Antes de cualquier movimiento, se necesita estabilizar y asegurar. Luego, evaluar opciones para recuperar la verticalidad o para remolcar. En un casco tan grande y en una zona tan sensible, la opción de simplemente tirar del barco no existe. Se piensa en plataformas, anclajes, cables y en el control gradual de la posición con fuerzas calculadas y con monitoreo constante. La presencia del buque también generó un aprendizaje social y operacional para la isla. Giglio
acostumbrada a un ritmo insular, tuvo que convivir con un perímetro restringido, con presencia constante de autoridades y con una infraestructura de emergencia extendida. El puerto, que en una noche normal maneja volúmenes controlados, se convirtió en un punto de logística sostenida. Eso incluye tránsito de personal técnico, transporte de equipos, coordinación de seguridad y comunicación con el continente. En la investigación, una parte importante es identificar no solo el error inmediato, sino las barreras que no se activaron. En seguridad, se habla de capas, planificación, herramientas, entrenamiento, supervisión, cultura, procedimientos de emergencia. Cuando ocurre un evento crítico, se pregunta qué capas fallaron y por qué. En el Costa Concordia, el desvío cercano, la cartografía insuficiente, la disciplina de puente, la coherencia de órdenes y la gestión del tiempo de evacuación son capas que, vistas en conjunto, muestran una degradación progresiva del margen. La mañana y los días siguientes ofrecieron, con luz y calma relativa, una oportunidad de mirar el incidente sin el ruido inmediato de la noche. Pero el caso no se resolvía con la claridad visual. Se resolvía con decisiones técnicas. Cómo preservar evidencia, cómo asegurar el entorno, cómo planificar el salvamento y cómo transformar las lecciones en cambios reales. El barco, recostado junto a Giglio, permanecía como un recordatorio físico de cómo un margen que parece suficiente puede desaparecer en segundos y cómo la respuesta posterior depende tanto de procedimientos como de la capacidad humana de sostener la coherencia bajo presión. Cuando un incidente marítimo pasa de la urgencia inmediata a la etapa de explicación, el trabajo cambia de ritmo. Ya no se trata de mover personas hacia un muelle, sino de convertir una noche de decisiones rápidas en una secuencia verificable. Datos, tiempos, comunicaciones, condiciones ambientales y límites físicos del buque. En el Costa Concordia, esa transición fue inevitable. El barco permanecía recostado junto a Giglio como un sistema incompleto, y alrededor de esa masa se organizó un esfuerzo doble. Por un lado, comprender con precisión técnica por qué se produjo el impacto y cómo evolucionó la emergencia. Por otro lado, resolver el problema de ingeniería que representaba un crucero de gran tamaño asentado en una zona sensible. La reconstrucción del rumbo y del comportamiento del buque se apoyó en registros. Los sistemas de navegación almacenan información sobre posición, velocidad, rumbo y respuestas a órdenes. También existen registros de comunicaciones internas, llamadas y reportes de alarmas. La investigación técnica busca consistencia entre fuentes, lo que indican los instrumentos, lo que sugieren las trayectorias reconstruidas y lo que se reportó durante la emergencia. Cuando todo encaja, aparece un mapa claro de margen consumido, de momentos en que se pudo corregir y de puntos en que la situación ya era irreversible. Uno de los hallazgos centrales, según lo que se discutió ampliamente alrededor del caso, fue el peso de la decisión inicial de aproximación. En navegación costera, el margen es una barrera de seguridad tan real como un mamparo estanco. Alejarse de peligros conocidos no es una cuestión estética, es una inversión en tiempo de reacción. Un buque grande no puede permitirse un giro tardío sin pagar distancia. Y cuando el giro se realiza con órdenes que no mantienen coherencia total, el margen se reduce todavía más. No hay necesidad de imaginar escenarios alternativos para entenderlo. Basta con aceptar que, a corta distancia de roca, la suma de viento, velocidad, inercia y segundos perdidos tiende a converger hacia un único resultado. En el análisis de puente, la disciplina de equipo adquiere el mismo nivel de relevancia que la cartografía. Un puente es un entorno de control, y en entornos de control, el ruido es enemigo. Ruido no significa solo sonido, también significa interrupción, conversación no esencial, falta de confirmaciones claras y presencia de personas ajenas a la maniobra. En operaciones de alta demanda, se suele aplicar una regla práctica: solo lo necesario entra, todo lo demás queda fuera, no por rigidez, sino para proteger la claridad del proceso. El caso reforzó esta idea con crudeza técnica. Una maniobra ajustada no admite ambigüedades, y el tiempo que se pierde en corregir una confusión no se recupera después.
La segunda gran pieza fue la gestión de la emergencia tras el impacto. En buques de pasajeros, la decisión de evacuar tiene un costo operativo grande, porque activa miles de movimientos simultáneos y porque exige coordinación entre roles muy distintos, pero también tiene un beneficio directo. Conserva la capacidad de usar rutas y botes mientras la estabilidad todavía permite un flujo ordenado. En el Costa Concordia, el aumento progresivo de escora redujo esa capacidad con el paso del tiempo. Desde una óptica de seguridad, esto suele traducirse en una lección que se repite en múltiples industrias. Si el sistema muestra señales claras de degradación y el tiempo útil está disminuyendo, la decisión preventiva suele ser la que mantiene más opciones abiertas. A partir de ahí, el caso también se convirtió en un espejo para la industria del crucero, no solo por la magnitud, sino por el tipo de interacción entre operación náutica y operación hotelera. A bordo hay personal entrenado en roles de servicio, que en una emergencia se convierte en parte del dispositivo de guía, control de accesos, distribución de chalecos y organización de filas. Para que ese dispositivo funcione, la activación debe ser temprana y coherente. Si la información llega tarde o si los mensajes se contradicen, el despliegue se fragmenta. El aprendizaje no es culpar a quienes intentan ayudar en condiciones difíciles, sino mejorar la arquitectura de mando y comunicación para que la ayuda sea más efectiva. Mientras la investigación avanzaba, la ingeniería de salvamento se transformó en un proyecto de largo aliento. Un crucero recostado junto a una isla implica riesgos ambientales, desafíos estructurales y un nivel de complejidad logística muy alto. Antes de pensar en mover, se piensa en estabilizar. Se controla el perímetro. Se instalan barreras de contención. Se monitorea el estado del casco. Se estudia el fondo. Se modela la distribución de cargas. Se definen puntos de anclaje y se planifica el movimiento de forma gradual, porque una fuerza excesiva o mal aplicada puede deformar el casco y empeorar el problema. En el caso del Costa Concordia, el salvamento se asoció con un enfoque conocido en ingeniería naval cuando se necesita devolver a un casco una posición más vertical. En términos generales, ese tipo de operación combina plataformas instaladas en el fondo, sistemas de cables y anclajes, y un control muy preciso de fuerzas para rotar el barco sin que colapse su integridad. Se trabaja por etapas, midiendo, ajustando, esperando ventanas de mar favorables. Cada etapa se acompaña con monitoreo continuo, porque el casco cambia. No es una pieza rígida perfecta, es una estructura grande con deformaciones, con compartimentos inundados y con tensiones acumuladas. La logística de esa operación también fue una lección. Llevar equipo pesado, operar con buzos especializados, instalar estructuras en el fondo y mantener seguridad del perímetro implica coordinación entre empresas, autoridades y equipos técnicos. Implica también protocolos de seguridad laboral estrictos porque la zona de trabajo combina riesgos de maquinaria, riesgos de mar y riesgos de estructura inestable. Un salvamento exitoso es, en gran medida, la capacidad de sostener disciplina durante meses, con procedimientos repetibles, con verificación cruzada y con una cultura que permite detenerse cuando algo no encaja. En paralelo, el caso impulsó revisiones sobre entrenamientos y normas operativas. En el mundo marítimo, gran parte del marco internacional se articula alrededor de la Convención SOLAS y de prácticas asociadas de seguridad, entrenamiento y equipamiento. Uno de los temas que se discute con frecuencia tras incidentes de pasajeros es el momento y la forma de los ejercicios de seguridad. La industria ha ido reforzando la idea de que las instrucciones deben llegar temprano, de manera comprensible y con demostraciones prácticas cuando corresponde, para que una evacuación no dependa de improvisación. También se refuerza la importancia de que la tripulación tenga entrenamiento realista para escenarios degradados, donde no todo funciona y donde el buque puede estar inclinado. Otro aprendizaje recurrente se relaciona con Bridge Resource Management, la gestión de recursos del puente. Esta disciplina, nacida de lecciones de aviación y adaptada al mar, enfatiza roles claros, comunicación estandarizada, verificación cruzada y cultura de intervención. En la práctica significa que una decisión de riesgo se señala,
Se discute con criterio técnico y se detiene si no hay margen suficiente. También significa que se reduce la dependencia de una sola persona como fuente de verdad. La autoridad de mando existe, pero la autoridad técnica del equipo es la barrera que evita que un error individual se convierta en un evento crítico. En el caso del Costa Concordia, la investigación y las decisiones posteriores también se tradujeron en consecuencias legales y organizacionales. Ese tipo de procesos no es el foco de una reconstrucción operativa, pero sí forma parte del cierre, delimitar responsabilidades, establecer qué prácticas fueron inaceptables y definir qué cambios deben implementarse para reducir la probabilidad de repetición. El propósito, desde el punto de vista de seguridad, no es castigar por sí mismo, sino convertir el evento en un conjunto de mejoras verificables, tanto en procedimientos como en cultura. La dimensión humana, mencionada con sobriedad, forma parte del balance final. En este caso, se registró la pérdida de 32 vidas. La cifra no es un detalle para enfatizar, es un recordatorio de por qué la disciplina técnica importa cuando una operación parece rutinaria. Un buque puede sentirse como un hotel, pero sigue siendo una máquina marítima con inercia, con límites de maniobra y con dependencia absoluta de decisiones correctas cerca de costa. Cuando el margen se reduce por elección, cualquier error se amplifica. En los años posteriores, la imagen del barco recostado quedó asociada a la pregunta que toda industria responsable se hace tras un evento crítico. ¿Qué señales tempranas se ignoraron? ¿Qué barreras fallaron? ¿Y cuáles se pueden fortalecer sin depender de suerte? En navegación, esas barreras son conocidas. Mantener distancia, usar cartografía adecuada, reducir velocidad en zonas de riesgo, establecer silencio operativo en puente durante maniobras exigentes, confirmar órdenes y respuestas, reportar sin retraso la gravedad de un daño, activar planes de evacuación con tiempo suficiente para que los equipos, como los botes y rutas, sigan siendo utilizables, y entrenar a la tripulación para actuar con coherencia cuando el entorno se degrada. También hay una lección menos técnica y más estructural, pero igualmente importante. Las organizaciones, cuando funcionan bien, hacen que la decisión segura sea la decisión fácil. Eso requiere normas claras, supervisión efectiva y una cultura donde los desvíos no se convierten en hábito. Cuando un desvío se repite sin análisis formal, se normaliza, y cuando se normaliza, deja de sentirse riesgoso. El caso mostró, con claridad, por qué esa normalización es tan peligrosa en sistemas donde el margen físico puede desaparecer en segundos. Giglio, por su parte, quedó en la memoria del evento como un ejemplo de respuesta local bajo presión. Una isla pequeña, un puerto limitado y un entorno nocturno no son condiciones ideales para recibir a miles de personas. Aún así, la proximidad a tierra y la capacidad de improvisar recursos básicos contribuyeron a sostener la operación. En seguridad, esa cooperación entre comunidad local y servicios de emergencia es una capa adicional que puede marcar diferencia, pero no debe ser la capa principal. La capa principal, siempre, es la prevención y la gestión adecuada antes de que la situación se deteriore. El cierre de un caso como este no es solo un informe, es un cambio acumulado en prácticas, más rigor en navegación costera, mayor peso de la gestión de recursos del puente, ejercicios de seguridad más tempranos y coherentes, y una atención renovada a la comunicación en emergencias. Son cambios que pueden parecer invisibles para el pasajero que camina por un pasillo iluminado rumbo a una cena, pero que son decisivos en la noche en que un margen se reduce demasiado. Al final, el Costa Concordia dejó una enseñanza serena y persistente. El mar no castiga, no premia, no negocia. Solo responde a distancia, velocidad, masa y tiempo. La seguridad marítima, en su forma más concreta, consiste en respetar esa respuesta. Respetarla cuando todo está normal, para no necesitar enfrentarla cuando ya es tarde. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje a través del tiempo y la memoria. Hasta nuestro próximo encuentro en Registros Silenciosos.